Hola, soy José Ramón Hilera González y en esta presentación voy a explicar cómo diseñar flujos de trabajo para la integración continua, lo que habitualmente se conoce como pipelines. He dividido la presentación en 5 apartados. Primero explicaré el concepto de flujo de trabajo o pipeline, como he dicho. Después haré una introducción a la herramienta que vamos a utilizar para diseñar el flujo de trabajo, que es GitLab. Veremos cómo se pueden diseñar o configurar las pipelines o los flujos de trabajo en esta herramienta. En el apartado 4 veremos otra herramienta que es GitLab Runner, que hace falta tener instalada en una máquina externa al servidor GitLab para que los flujos de trabajo se puedan ejecutar. Y terminaré con unas conclusiones. En el contexto de la integración continua se suele utilizar el término pipeline para referirse a flujo de trabajo o flujo de trabajos de un proyecto. Se define un pipeline o flujo para cada proyecto de desarrollo y es la secuencia de pasos automatizados establecidos para conseguir obtener el producto software que se está desarrollando aplicando integración, pero también entrega y o despliegue continuo. Por eso suelo utilizar el término CI/CD pipeline, que es pipeline para integración continua y entrega continua o despliegue continuo, como ya hemos visto anteriormente, la sigla CI/CD. En este caso CD puede referirse a despliegue o a entrega. Bien, para que esto sea una realidad hace falta un servidor de integración continua que se encargue de ordenar la ejecución de los pasos del pipeline del proyecto cada vez que se suba un cambio por parte de algún desarrollador al repositorio de código compartido. El servidor estará atento y cuando detecte un cambio lanzará la ejecución del pipeline o del flujo de trabajo, que estará compuesto de una secuencia de fases que se van ejecutando de forma automática hasta conseguir el producto final y desplegarlo a un servidor que puede ser de preproducción o de producción. Cuando se ejecuta un pipeline se van ejecutando en secuencia los pasos que lo componen. Cada paso se suele denominar trabajo. Por ejemplo, un trabajo o un paso podría ser el de construcción o compilación del código del proyecto. Aquí la idea es que si alguno de los pasos falla, se abortaría la ejecución del pipeline y se avisaría a los miembros del proyecto, por ejemplo por email. Si no falla, pues se continuaría con el siguiente trabajo, en este caso con las pruebas unitarias, despliegue, etc. Se suele dibujar con forma de tubería precisamente por el término pipeline, que en inglés significa tubería. Para entender bien el concepto de pipeline o flujo de trabajos, es importante practicar con ello y para eso nos hace falta una herramienta, un servidor de integración continua. Entonces vamos a utilizar GitLab en la asignatura. Por eso voy a dedicar unas diapositivas a presentar esta herramienta. Voy a dedicarle 10 apartados. Primero una introducción a GitLab, después el contexto de trabajo de GitLab en el caso de la integración continua, de que se utilice para integración continua, porque se podría utilizar simplemente como repositorio remoto de Git, pero en este caso usaremos la funcionalidad de integración continua. Veremos en el tercer apartado cómo hay que registrarse para usar GitLab en la nube, gitlab.com, aunque es una herramienta de código abierto y se podría instalar en un servidor propio. En el apartado 4 veremos cómo crear, qué es el concepto de proyecto, y en el apartado 5 cómo crear un proyecto. En el apartado 6 veremos la funcionalidad de GitLab como repositorio Git remoto. En el apartado 7 veremos los comandos básicos de Git, ya que al ser un repositorio Git, para poder subir cambios de nuestro proyecto local al repositorio compartido, vamos a tener que utilizar comandos en la consola de nuestro ordenador local y sean los comandos de Git. Por eso voy a comentar los básicos que todo el mundo tendría que conocer, los desarrolladores, para manejarse, para comunicarse con el servidor remoto. También la ventaja que tiene esta herramienta es que incluye un gestor ágil de proyectos tipo Scrum, y lo veremos en el apartado 8. Y otra funcionalidad que ofrece, que no vamos a utilizar en la asignatura, pero que conviene conocer, es que también puede utilizarse como servidor de un repositorio de paquetes, de lo que se llaman artefactos en el contexto de GitLab, y de contenedores. Podemos utilizar GitLab para registrar contenedores Docker. Y por último, en el apartado 10 veremos lo que más nos interesa en nuestro caso, que es cómo actúa como servidor de integración continua y despliegue o entrega continua. Empezamos, por tanto, por la introducción. GitLab es una aplicación web de código abierto que incluye un repositorio que es remoto, que lo vamos a usar, un gestor de proyectos ágiles tipo Scrum, que también lo vamos a usar en la asignatura,
un registro de paquetes o artefactos y contenedores. De paquetes me refiero a paquetes software, librerías, ejecutables que se comparten con en otros proyectos o de forma pública, o bien en forma de contenedores Docker. Esto no lo vamos a usar, pero conviene conocerlo por si en algún caso vamos a desarrollar, en lugar de una aplicación web, queremos desarrollar una librería, por ejemplo, de software. Y también incluye un servidor de integración continua y despliegue o entrega continua. Como he dicho, es una aplicación web, con lo cual se debe instalar en un servidor de cualquier tipo, por ejemplo, un servidor Tomcat o un servidor Java. Entonces, lo que ocurre es que existe una versión ya instalada en la nube, en la URL gitlab.com, que se puede utilizar de forma gratuita para proyectos públicos. Se pueden crear ahí proyectos privados, pero entonces no podemos utilizar toda la funcionalidad que ofrece GitLab. Si queremos instalarnos nuestro propio servidor GitLab, pues nos podemos descargar el código fuente e instalarlo en un servidor que tiene que ser Linux. También, para facilitar la instalación, existe como contenedor Docker. Podemos ir a Docker Hub y ahí nos podemos descargar la imagen preparada ya para instalar GitLab, simplemente creando un contenedor a partir de esa imagen. Existen otras opciones de instalación para diferentes máquinas Linux, versiones de Linux, y recomiendo, en este caso, si alguien se anima a instalárselo en su propia máquina, pues que consulte estos dos enlaces que he incluido en la presentación. Existe una documentación oficial de GitLab que es muy detallada y recomiendo, para cualquier duda, consultarla en docs.gitlab.com/ee. Como he puesto en esta imagen en la diapositiva, recomiendan, realmente es la única forma de hacerlo, de instalar GitLab directamente en Linux. Y si se utiliza Docker, pues se podría instalar en principio en cualquier máquina que soporte Docker, pero yo no he visto que funcione correctamente en máquinas Windows o Mac. Recomiendo que se instale siempre en una máquina o virtual o real que tenga como sistema operativo Linux. En esta imagen, que ya he utilizado en presentaciones anteriores, tenemos el contexto general de la integración continua, donde hay unos desarrolladores que están trabajando en sus máquinas, modificando el código fuente de la aplicación, suben los cambios a un servidor de control de versiones con el código fuente, y hay un servidor de integración continua que detecta cuando hay cambios en el código fuente y lanza la ejecución del pipeline o flujo de trabajos para que se compile, se pruebe y se despliegue en el servidor de producción o preproducción. Bien, pues lo que vamos a ver es qué herramientas nos harían falta para poder trabajar con este contexto. Entonces, GitLab es una herramienta que realmente cubriría dos funcionalidades de este entorno, que sería como repositorio Git, por eso lo he marcado aquí en rojo, y también funciona como servidor de integración continua, como gestor de proyectos ágiles, en esta máquina estaría instalado, y también como registro de artefactos software o imágenes de contenedores Docker. Para que todo esto funcione, hace falta instalar fuera del servidor, en otra máquina, otro programa que se llama GitLab Runner, que veremos más adelante en esta presentación, que es la que se encarga de controlar la ejecución del pipeline. Digamos que en GitLab, en el servidor de GitLab, vamos a programar o configurar el flujo de trabajo, pero quien se va a encargar de ejecutarlo no es el servidor GitLab, sino esta otra herramienta que se llama GitLab Runner. ¿Y qué es lo que necesitamos que tengan instalados los desarrolladores en sus máquinas locales? Tienen que tener instalado Git para poder comunicar los cambios al servidor donde está el código fuente del proyecto. Si hemos decidido no instalarnos en nuestro propio servidor un GitLab y queremos utilizar la versión que hay en la nube, en la dirección gitlab.com, podemos hacerlo, y para ello hay que registrarse. Entonces tenemos que acceder a la URL gitlab.com/users/sign-in, y ahí nos podemos registrar. Podemos crearnos una cuenta en GitLab. La versión gratuita tiene algunas limitaciones, pero básicamente la funcionalidad que ofrece, si el proyecto que creamos es público, pues es suficiente para practicar con todas las opciones, tanto de gestión ágil de proyectos como de integración continua. Aquí podemos ver en su página las opciones
en función de lo que paguemos por usar GitLab. Y por ejemplo, la principal limitación que tiene GitLab es el número de minutos que disponemos para poder hacer integración continua, que son 400 minutos al mes. Pero esto si utilizamos los runners, los GitLab runners que nos ofrece el propio GitLab. Si instalamos GitLab Runner en otra máquina nuestra, entonces no tendremos esta limitación de minutos y podemos hacer uso de integración continua todo el tiempo que queramos. Como veremos en una diapositiva más adelante cuando tratemos el tema de GitLab Runner. En GitLab lo que trabajamos es con proyectos. Entonces hay que crear proyectos de desarrollo de software. El propio GitLab nos ofrece un sitio web con una lista de proyectos que se están desarrollando con GitLab y también tenemos documentación muy detallada de cómo trabajar con proyectos, y el propio GitLab, como he dicho, es un proyecto de código abierto y que a su vez está alojado en gitlab.com, con lo cual podríamos acceder y comprobar cómo están desarrollando las nuevas versiones. Podemos ver que es un proyecto muy complejo que ocupa 57 teras su almacenamiento, y bueno, si nos imaginamos las ramas que se usan en Git, pues aquí podemos ver en la entrada de esta página de GitLab donde está el proyecto de código abierto que tiene más de 5.000 ramas y 205.000 commits en este momento, con lo cual nos podemos dar una idea de que es un proyecto muy grande y muy complejo. Pero está abierto y podemos consultar cómo se está trabajando, los desarrolladores cómo suben los cambios, cómo se aceptan, etcétera. Si ya nos hemos registrado en gitlab.com, podríamos crear proyectos. Podemos crear proyectos en blanco desde una plantilla o importar proyectos que han desarrollado otros. Si creamos un proyecto en blanco, lo primero que hay que dar es el nombre del proyecto. En este caso, por ejemplo, lo he llamado baloncesto porque sería para hacer una aplicación de gestión de jugadores de baloncesto. La URL por defecto del proyecto será la de nuestra cuenta / el nombre del proyecto. Aquí recomiendo siempre que poner siempre que el proyecto es público, porque si no, no podemos acceder a toda la funcionalidad que ofrece GitLab. Admite proyectos privados, pero en ese caso hay algunas limitaciones. Cuando estamos trabajando en un proyecto, vamos a ver siempre a la izquierda de la pantalla un menú, que es el menú principal de GitLab, donde se ven todas las secciones de las funcionalidades que vamos a poder utilizar dentro de ese proyecto y que iremos viendo en las siguientes diapositivas. Bueno, como hemos dicho, una de las funcionalidades de GitLab es manejar un repositorio Git remoto en el servidor de GitLab. Es un repositorio Git tradicional compuesto por archivos y carpetas que se organizan en commit y ramas. Toda la documentación sobre cómo manejar el repositorio se encuentra en la página web de GitLab, la sección de documentación. En esta pantalla vemos la página web de un proyecto que yo he creado y para hacernos una idea de cómo está organizado el repositorio. Vemos aquí a la izquierda la sección repository y dentro de ella podemos entrar a una sección que es la de ficheros, files o files. Entonces lo que vemos es un repositorio típico de Git con las carpetas. Esto es una aplicación de Java, una aplicación web Java para gestionar a jugadores de baloncesto, por eso lo he llamado baloncesto, y lo que tengo es una carpeta con el código fuente de la aplicación, con la estructura típica de Maven, donde está en la subcarpeta main el código, los ficheros de Java. También tengo la carpeta web app donde está la página JSP, HTML, etcétera. Y también tenemos dentro de la carpeta source la subcarpeta test Java con dos archivos donde tengo programadas las pruebas unitarias y de integración para esta aplicación. Luego también tengo otra carpeta que se llama db, donde está un script SQL para crear la base de datos que utiliza la aplicación. Bueno, al final es el repositorio donde está el código fuente y el script de creación de la base de datos de este proyecto de Java, un proyecto que utiliza JSP. También hay algunos archivos a nivel principal del repositorio, como es POM, porque este proyecto utiliza Maven. Este archivo que veremos más adelante, que es donde se define el pipeline del proyecto,
y git ignore, que es el típico archivo de Git para ignorar archivos cuando se suben desde el servidor, perdón, desde el del ordenador del desarrollador local a este servidor, para que esos no se suban. El servidor de GitLab, el repositorio, tiene editores que nos permiten visualizar el contenido de los archivos. Si abro cualquiera de ellos, me aparece su contenido, el código interno del archivo. Entonces es muy cómodo porque se puede ver todo el contenido, por ejemplo, de los archivos Java. Pues tengo con colores, las palabras reservadas, etcétera. De hecho, podría hasta tocar aquí con editarlo, pero no es conveniente. Conviene que siempre los archivos de un proyecto, el código fuente, se toquen desde los ordenadores de los desarrolladores y que luego se suban los cambios aquí para que todo el mundo pueda controlar, saber cuándo se han hecho los cambios y desde dónde. Es decir, yo recomiendo, no, aunque existe la opción de en una emergencia tocar directamente aquí el código siempre hay que tocarlo en los ordenadores de los desarrolladores. Para poder subir código fuente, cambios al repositorio de GitLab en gitlab.com, necesitamos utilizar comandos Git desde nuestra máquina local. Los desarrolladores deben tener instalado en su máquina la herramienta Git y desde la línea de comando de su máquina, tanto si la máquina es Linux, Windows o Mac, da igual, Git se puede instalar en cualquiera de estas máquinas. Habrá que abrir el intérprete de comandos correspondiente y ejecutar el comando Git seguido con los parámetros que nos interesen en cada momento. Vamos a repasar algunos simplemente de la lista porque vamos a practicar con estos comandos en el tema siguiente, en una práctica que está preparada para crear una aplicación y subirla a GitLab. Entonces lo que vamos a hacer es aquí simplemente nombrar los comandos que uno tiene que tener a mano, por si se olvida del formato de la sintaxis, a modo de chuleta. Sería estas dos diapositivas. Para crear un repositorio local en la carpeta actual en la que estamos en nuestro ordenador local, se ejecutaría el comando git init. Si yo ya he terminado de hacer mi proyecto local y quiero subirlo por primera vez a un servidor público, un servidor de Git remoto, como el caso de GitLab, pues sería con el comando git remote. Y en este caso, si lo quisiera subir a un proyecto que me he creado en gitlab.com, en mi cuenta José Hilera, y el proyecto se llama baloncesto, pues lo que tengo que poner es esta URL. Lo que consigo es llevar toda la estructura de carpetas que tengo en local en mi proyecto, lo estoy subiendo a GitLab al proyecto baloncesto. Luego está el comando git add. Que es para consolidar cambios en el repositorio local. Para ver esos cambios que he hecho por git status lo puedo ver. Y para crear una nueva versión, un nuevo commit, lo que se llama un commit, en mi ordenador local con los cambios que he hecho y que están pendientes de incluir en una nueva versión del repositorio, se utilizaría git commit. Y para asignarle un nombre al commit se usa el atributo "-m" o mensaje, porque los commits tienen un código asociado, pero es mejor manejar un nombre, una frase, para entender lo que he hecho en ese commit. Entonces, por ejemplo, commit inicial. Este mensaje habitualmente se utiliza para indicar qué novedades, qué cambios he hecho en el código fuente. Una vez que tengo en mi ordenador local, en mi repositorio local, una nueva versión del código fuente, para subirla al repositorio remoto, en este caso a GitLab, pues tendría que ejecutar el comando push en alguna de sus variantes, push origin, origin rama. Bueno, iremos viendo este comando, como he dicho, en el siguiente tema cuando hagamos la práctica de desarrollo de una aplicación real. Continuamos la lista con más comandos útiles que vamos a ir utilizando, incluido en la lista todos los que vamos a usar en la práctica del siguiente tema. Por ejemplo, cuando queramos hacer cambios en un proyecto compartido, lo que se recomienda es que cada desarrollador trabaje en una rama. Entonces, para crear una rama en la que poder trabajar en local, lo que hacemos es el comando git branch y el nombre de la rama. Podemos ver cuántas ramas hay en el repositorio con git branch. Podemos cambiarnos de rama con git checkout y el nombre de la rama. Subir, cuando hayamos hecho cambios en la rama que hemos creado local y queramos llevarlo al repositorio remoto, pues lo hacemos con git push y en este caso indicando al final del comando la rama a donde queremos llevar
esos cambios que hemos hecho. Si queremos hacer lo contrario, es decir, traernos al repositorio local los últimos cambios, la versión actual que esté ahora mismo publicada en el repositorio remoto, el comando que se utiliza es el git pull, que es complementario a push. Push es para subir nuestros cambios al repositorio remoto, a gitlab.com, y pull es para lo contrario, traernos del repositorio remoto los cambios a nuestro repositorio local. Luego hay otro comando útil que en nuestro caso no lo vamos a usar, pero que puede ser de utilidad cuando queremos traernos a nuestra máquina local un repositorio que alguien haya hecho que esté disponible ya en la máquina remota, y para ello lo que tenemos que indicar es git clone, hacer un clon, una copia, una réplica del repositorio que está en esta URL. Podemos hacerlo con repositorios que estén en GitLab, en GitHub y en cualquier otros herramientas o servidores que utilicen como base el software de Git. Recomiendo consultar la documentación oficial de Git, que está, en la que hay disponible incluso un libro en español sobre el uso de Git. Si navegamos a la URL de la documentación oficial de Git, como he dicho, tenemos disponible un libro, el libro que se llama ProGit, y está disponible, es gratuito, y lo podemos localizar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Por ejemplo, si elegimos español, pues tenemos el libro en español y podemos aprender todo lo que hace falta saber sobre Git. Los fundamentos, ramificaciones, que es una rama, está y además en español. Aquí se explica cómo se crean ramas, el concepto de rama en Git, etcétera. Recomiendo para cuando se tengan dudas consultar la documentación y leer este libro sobre conceptos básicos de Git. Una de las ventajas que tiene la herramienta GitLab frente a otras como GitHub, otras que también manejan repositorios Git remotos, es, bueno, por supuesto que es código abierto y podemos incluso instalar en nuestro propio servidor o hacer cambios nosotros mismos en el código de GitLab, pero sobre todo porque el propio GitLab incluye un gestor de proyectos ágiles. Un gestor que nos podría servir para manejar, para organizar un proyecto tipo Scrum. La única diferencia que hay que tener claro es que en los conceptos tradicionales de Scrum, por ejemplo, pues en el GitLab algunos no se llaman exactamente igual, pero teniendo claro la equivalencia, pues podemos trabajar perfectamente en proyectos Scrum con esta herramienta. Por ejemplo, en el caso de GitLab, el concepto de User Story o historia de usuario se llama issue. Issue, pues teniéndolo claro, que siempre que creemos un issue es una historia de usuario. La pila o backlog que se utiliza en Scrum, pues en el caso de GitLab se llama list, sería una lista. El tablero es igual, los tableros Kanban que se utilizan en los proyectos ágiles, pues en GitLab también se llama board, tablero. Los sprint, el concepto de sprint de Scrum, en el caso de GitLab es el sinónimo, el término sería milestone. En el caso de las iteraciones se llaman igual, iteraciones. En el caso de los story points que se utilizan en gestión ágil habitualmente, en el caso de GitLab se llamarían weight o pesos. Y el diagrama burn down charts es igual, se llama de la misma manera. Para gestionar proyectos de forma ágil con GitLab, recomiendo consultar la documentación oficial de GitLab en la sección Project Issues. Para ver cómo funciona GitLab en relación a la gestión ágil de proyectos, vamos a ver el ejemplo del proyecto baloncesto que enseñé ya antes en relación con los repositorios. Ya vimos cuál es la estructura de su repositorio, de este proyecto, pero ahora vamos a ver cómo podemos gestionar el proyecto de desarrollo de esta aplicación. Para ello, toda la gestión ágil de un proyecto, en el caso de GitLab, está en la sección Issues, que aparece en el menú principal de la izquierda. Si lo seleccionamos, nos aparece una serie de un menú con varias opciones. Una de ellas es List, ver la lista de historias de usuario. Aquí vemos que en este proyecto yo, en su día, creé 2 historias de usuario, que estas están cerradas. Se supone que este proyecto está terminado. Y luego hay otra sección que es la de tableros, board, donde tenemos el típico tablero que se utiliza en un desarrollo ágil, como es un tablero en el que aparecen las tareas, las historias de usuario en columnas. Aquí ya están terminadas todas, con lo cual no... Aquí vamos a la derecha, sí.
las dos historias de usuario que yo definí en su día para este proyecto aparecen ya en la columna de historias de usuario, en este caso issues, siguiendo la nomenclatura de GitLab, como cerradas. Aquí aparecen también el peso. Si accedemos a cada historia de usuario, en este caso añadir estilos, lo que vemos es el detalle de esa historia de usuario, a quién está asignada o quién estaba asignada, el peso que tenía de puntos de historia, etcétera. Bueno, pues toda la información, quién ha participado en llevar a cabo esa historia de usuario, etcétera. Y tenemos también otra sección donde estarían los sprints. Recordamos que en el caso de GitLab los sprints se llaman milestone. Pues desde el menú de la izquierda, en la sección milestones, veríamos los sprints del proyecto. Hay uno ya cerrado, terminado, que se llamaba aplicación con estilos, y si entramos a ese sprint, lo que podemos ver es el diagrama burn down chart de este sprint o este milestone. Como está terminado, pues ya está a cero, ya no queda ningún issue por llevar a cabo. También se puede ver por issues, por historia de usuarios pendientes, o por peso asignado a cada historia de usuario. Se suman los pesos. En este ejemplo eran dos historias de usuario a 10 puntos cada historia, total 20 puntos. Ya tenemos todos los puntos cumplidos porque hemos terminado la historia de usuario. Como ya comenté, otra de las funcionalidades que ofrece GitLab es el registro de software, el registro de paquetes o artefactos y también registro de contenedores. Está en la sección Package and Registries del menú principal, y bueno, aunque no lo vamos a utilizar en la asignatura, sí recomiendo a aquel que esté interesado a consultar la documentación sobre cómo poder hacerlo y compartir estos paquetes. Lo que más nos interesa de GitLab es que puede usarse como un servidor de integración continua. Por ello podemos definir un flujo de trabajo, lo que se denomina pipeline en el contexto de DevOps o de integración continua, para cada proyecto. En el caso de GitLab, el pipeline se especifica en un archivo que se llama GitLab-ci YAML, que está ubicado en el propio repositorio del proyecto, en el primer nivel del repositorio. En este archivo lo que vamos a poder definir son las fases del proyecto y los trabajos que hay que realizar en cada fase. En inglés la fase se denomina stage y los trabajos jobs. Lo que va a ocurrir es que cada vez que GitLab detecte que hemos subido un cambio desde un ordenador de un desarrollador al repositorio compartido en el propio GitLab, cuando detecta que ha habido un cambio, automáticamente ejecuta el pipeline. Eso quiere decir que va a ejecutar cada uno de los trabajos definidos en el archivo GitLab-ci. Como ejemplo, aquí tenemos en la parte inferior un ejemplo de pipeline, gráficamente, para que se vea mejor, en el que hay 4 fases: build, test, QA, que se refiere a control de calidad, y deploy. Y lo que hemos definido son varios trabajos. En el caso de build, 2 trabajos para que se ejecuten en paralelo, llamados empaquetar y pruebas unitarias. En la fase de test, un único trabajo que se llama pruebas funcionales. En la fase de control de calidad, un único trabajo llamado calidad código. Y por último, en la fase de deploy, un único trabajo que se llama despliegue hosting. Bien, como se indica en la diapositiva, puede haber trabajos de despliegue manual o despliegue automático. En la fase de despliegue, en este ejemplo concreto, tenemos un indicador, un botón para que se ejecute el trabajo de despliegue en el hosting de producción, con lo cual no es un despliegue automático. El despliegue automático es si después del control de calidad automáticamente sale el despliegue sin la intervención de ningún responsable. Por eso podemos decir que en este pipeline lo que se ha definido es una entrega continua. No podemos decir de despliegue continuo porque el despliegue es manual. Y cuando eso ocurría, recordemos que por definición entrega continua es aquel caso en el que la entrega se hace bajo la supervisión o bajo la indicación de alguien que tenga que, en última instancia, ordenar que se haga el despliegue, como ocurre aquí al final de la cadena. Para tener más información sobre cómo utilizar GitLab como servidor de integración continua, recomiendo consultar la documentación oficial de GitLab en su apartado de integración continua. Aunque en el tema 5 veremos una práctica en la que haremos integración continua con GitLab, vamos a ver en
en esta pantalla, ¿en qué sección de GitLab podemos encontrar la funcionalidad de integración continua? En el menú principal de GitLab, el que está a la izquierda, hay un apartado que se llama CI/CD, que hace referencia a integración continua, entrega o despliegue continuo, y dentro de ese menú hay unas opciones. Por ejemplo, la primera opción es donde veríamos las pipelines de la ejecución del pipeline del proyecto. Realmente hay una lista que muestra la ejecución de la pipeline en diferentes momentos del ciclo de vida del proyecto. Hay que tener en cuenta que el concepto de pipeline se refiere a la definición de las fases y los trabajos a llevar a cabo en el proyecto. Y cada vez que se ejecuta ese trabajo, pues digamos que tendríamos una instancia del pipeline, una ejecución del pipeline. Aquí, en el caso de GitLab, aunque habla de pipelines, en realidad podemos interpretar que son instancias de la misma pipeline, son ejecuciones diferentes de la misma. Si yo selecciono aquí en la columna donde pone pipeline, bueno, en la columna de la izquierda lo que se ve es el estado. Cuando aparece passed es que se han pasado, todos los trabajos se han realizado con éxito dentro de este pipeline. Si quiero ver por dentro el detalle de la pipeline y lo que ha ocurrido en cada trabajo, me metería dentro de pipeline, la última voy a ver, y vemos el diagrama que mostré en la diapositiva anterior. Aquí, como ya estamos en GitLab, puedo seleccionar cada trabajo, por ejemplo el trabajo de empaquetar, y me informa de cómo fue la ejecución de este trabajo. Realmente lo que me muestra es la ventana del ordenador, de la máquina, en este caso de la máquina Linux, que ejecutó ese trabajo. Esto lo veremos más adelante porque los trabajos, como ya he comentado en alguna diapositiva anterior, no los ejecuta el servidor GitLab. Aunque estemos dentro de GitLab, esta ventana nos muestra la ejecución de comandos en una máquina externa que ha sido la encargada de ejecutar este trabajo que se llamaba, estamos en el trabajo de empaquetar. Aquí está el nombre y la duración, tardó en ejecutarse 45 segundos. Y bueno, pues al final esto es una máquina, ya veremos dónde está y cómo podemos activarla, en la que está instalado GitLab Runner, que es una herramienta diferente a GitLab y que se instala en una máquina externa. Y lo que nos dice es en esa máquina, que es una máquina Linux, los comandos que fueron ejecutándose. En realidad lo que se ejecutan son los comandos que hemos programado, hemos indicado en el fichero de configuración del pipeline que tiene que ejecutarse. En este caso era ejecutar el comando maven package. Bueno, pues todo esto ocurrió en esa máquina, pues se instalaron las dependencias de Maven y al final ocurrió que la construcción fue un éxito y acaba como que el trabajo terminó con éxito. Si volvemos a la pipeline en la que estábamos, que era la primera de la lista, bueno, aquí también vemos un resumen en la columna stage de si cada fase se han realizado sus trabajos con éxito. En este primer ejemplo todo fue muy bien, pero según avanzamos a lo largo del proyecto se fueron ejecutando. Hay que tener en cuenta que cada una de estas pipelines que se ve en la lista se ejecutó como consecuencia de haber subido cambios al repositorio del proyecto. Entonces aquí por ejemplo hubo un caso en que falló y aquí se ve claramente que falló en la fase segunda, que era la de pruebas, la de test. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos en los que se falló en algunos casos. Vamos a ver el ejemplo del fallo en este pipeline. En su día, cuando se hizo esta pipeline, parece ser que hubo un fallo en el trabajo de pruebas funcionales. Si entramos dentro, podremos ver, en aquel caso, en rojo, bueno, aquí ocurre lo mismo, se arrancó la máquina Linux en las que externa a este servidor, donde se va a realizar el trabajo. Y básicamente el trabajo consistía en hacer una serie aquí de copias de... Se activaba MySQL en esta máquina, la base de datos MySQL, se ejecutó el script de base de datos para crear la base de datos de jugadores de baloncesto. Bueno, al final por aquí, y al final se ejecuta la prueba funcional mediante un comando maven. Bueno, pues aquí algo ocurrió, ya lo veremos en su día, porque esto parte de la práctica que veremos en el tema 5. El objetivo del tema 5 es hacer una práctica en la que todos consigáis terminar este proyecto y sin errores. Bueno, aquí vemos que ha ocurrido algo, se ha ejecutado una prueba y ha habido un fallo. Aquí, bueno, aquí están los detalles del fallo en rojo, ahora mismo nos da igual, pero es para que veáis que es en esta ventana donde se va mostrando qué ha ocurrido en esa máquina que ha hecho de runner o de ejecutor del trabajo. Y al final dice que el trabajo ha fallado. Lo que nos interesa de esto es que cuando un trabajo falla, se indica en el trabajo
indicando que no ha podido llevarse a cabo todo el pipeline porque ha habido un fallo en uno de los trabajos. Y bueno, también se puede acceder a la lista de trabajos desde la sección de integración continua directamente en Jobs. En Jobs aparecen todos los trabajos sin organizar por pipelines. Es poco útil esta sección. Normalmente la que manejaremos siempre será la de los pipelines. Y aquí en el último pipeline sí que nos interesa ver el caso de del trabajo de despliegue. Lo que dije antes, hay un botón que es el botón play para ordenar el despliegue automáticamente en el servidor de producción. Si le doy a play, ahora mismo se está ejecutando el despliegue. Este simbolito de pause lo que me dice es que todavía no ha empezado a ejecutarse este trabajo. ¿Por qué? Porque la máquina que está encargada de ella ahora mismo no la tengo arrancada, con lo cual ese trabajo no se va a poder ejecutar porque no hay una máquina que atienda a llevarlo a cabo, a ejecutar los comandos indicados en él. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. De momento lo que me interesaba ver es que en el caso de los trabajos de ejecución manual, pues aparece un símbolo en el cual que el responsable de este trabajo tendrá que pulsar para que ese trabajo se lleve a cabo. Bien, llegamos al apartado 3 de esta presentación, que es lo más importante porque es el objetivo de la misma, es que era diseñar flujos de trabajo. En este caso vamos a hacerlo en GitLab y en lugar de flujo de trabajo vamos a empezar a usar la palabra pipeline, que es la que se usa en el mundillo del DevOps o de la integración continua. Bueno, pues en este apartado lo que vamos a ver cómo poder diseñar pipelines o flujos de trabajo en el caso de GitLab. Entonces vamos a dedicarle 10 apartados. El primero vamos a hablar sobre el archivo en el que hay que configurar, en el que hay que diseñar el flujo de trabajo, el pipeline, que es el fichero GitLab CI YAML. En el apartado 2 veremos el lenguaje que ha creado GitLab para incluir en este archivo la configuración del pipeline. Y entonces iremos viendo en los siguientes apartados diferentes elementos de este lenguaje. Por ejemplo, en el apartado 3 empezaremos viendo cómo incluir comentarios en este archivo y 3 elementos del lenguaje como es stages, stage y script. Fases, fase y conjunto de comandos. También GitLab ofrece un validador para comprobar si hemos escrito bien, si el fichero el GitLab CI está bien escrito, y para eso podemos usar lo que se llama el validador CI-lint. En el apartado 5 vamos a ver dos modos diferentes de ejecución de los trabajos que están definidos en un pipeline, o el modo de ejecución shell, consola, o mediante contenedor, Docker. En el apartado 6 veremos cómo ejecutar el pipeline de un proyecto. En el 7 seguiremos con elementos del lenguaje para definir pipelines. Vamos a ver 3 elementos más, que es artifacts, paths y dependencies. En el apartado 8 otro elemento más, allow failure, permitir fallos. Y por último, en el apartado 9, 2 elementos como son when y only. Todos estos elementos son los que usaremos en la práctica del tema siguiente. Entonces, voy a presentarlos aquí para que cuando lleguemos a la práctica pues sepamos en qué consistían entender estos elementos del lenguaje que ha definido GitLab para configurar pipelines. Y en el apartado 10 haremos referencia a lugares donde podemos encontrar ejemplos y plantillas para definir pipelines que ofrece GitLab o otros autores. Comenzamos entonces por el archivo GitLab CI YAML. Este es el archivo en el que se configura o define el pipeline de un proyecto. Es un archivo que tiene que estar ubicado en el propio repositorio del proyecto, y aquí está en la imagen, al primer nivel. Se puede consultar el contenido de este archivo en muchos proyectos públicos que están disponibles en GitLab, entre ellos el que he usado de ejemplo en esta presentación, que está disponible en mi cuenta de GitLab con el nombre de proyecto baloncesto. Si abrimos ese enlace del proyecto baloncesto, pues llegamos a la página web del proyecto que hemos estado viendo en otras diapositivas anteriores. Y lo que decía es que este archivo GitLab CI YAML está ubicado en el repositorio del proyecto. Si lo selecciono podemos ver su contenido. Es un archivo de texto
con un formato, el formato conocido como YAML, y con unos elementos que están definidos por GitLab para ir describiendo cada uno de los trabajos y las fases de un proyecto. La configuración que se hace en el fichero GitLab CI para diseñar los trabajos y fases de un pipeline se hace usando un lenguaje de configuración cuya especificación completa se puede encontrar en la documentación oficial de GitLab en la sección YAML. También recomiendo este enlace a un resumen, a una chuleta, a una cheat sheet de este lenguaje. Nosotros, de todos los elementos que tiene el lenguaje, que son bastantes, solo vamos a utilizar estos que son los básicos y los que nos van a hacer falta en la práctica que haremos en el siguiente tema de la asignatura. Es un fichero de texto lo que se incluye en este archivo, y el lenguaje al final son elementos con el conocido formato como YAML, en el que se van indicando en líneas las diferentes secciones o elementos que necesitamos para especificar cada uno de los trabajos del pipeline, del proyecto, del flujo de trabajo. Vamos a comenzar viendo tres elementos del lenguaje y cómo incluir comentarios en el archivo GitLab CI. Los comentarios se incluyen utilizando el símbolo de almohadilla. Después, los elementos que vamos a ver, los primeros son el elemento stage, que se usa al principio del fichero para listar los nombres de las fases y en qué orden se van a tener que llevar a cabo cuando se ejecute el pipeline. En este caso vamos a definir 4 fases: build, test, control de calidad y deploy. Están puestos en inglés porque habitualmente se utilizan en la ayuda de GitLab y es habitual utilizar estos nombres, pero se podrían haber puesto perfectamente en español: construcción, pruebas, calidad. No tenemos por qué utilizar estos nombres que aparecen en este ejemplo. Después, la siguiente parte del archivo, lo que hay que ir haciendo es definiendo cada trabajo. Esto sería un trabajo, el trabajo empaquetar, que lo primero que hay que decir en ese trabajo es a qué fase pertenece. Entonces aquí estaríamos diciendo que pertenece a la fase de build, y lo hacemos con el elemento stage del lenguaje de GitLab. Y luego nos quedaría indicar ese trabajo, cuando queramos que lo ejecute GitLab, qué comandos son los que tiene que ejecutar. Bueno, pues para eso usamos el elemento script, y a continuación de este elemento tiene que venir la lista de comandos que tienen que ejecutarse cuando se lleve a cabo este trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos que para el trabajo build solo hemos indicado que hay que ejecutar un trabajo. ¿Quién ejecuta esos trabajos? Bueno, ya lo he comentado antes, no los ejecuta el servidor de GitLab, sino los ejecuta la máquina o runner encargada de su ejecución, que es una máquina o un ordenador externo al servidor en el que debe estar instalado el programa GitLab Runner, que veremos en el siguiente apartado. Por supuesto, si decimos que en esa máquina se tiene que ejecutar este comando de Maven, esa máquina tiene que tener instalado Maven, si no, no sería capaz de entender este comando. Vamos a ver el contenido completo de un archivo GitLab CI ya terminado para un proyecto, que es el ejemplo del proyecto de baloncesto, para hacernos una idea de los elementos que pueden incluir, como esos que hemos visto: stage, el elemento stage y script. Por ejemplo, dentro del script hemos visto en el ejemplo de la diapositiva anterior un comando muy sencillo, que era de Maven Package, pero puede ser más complicado. Por ejemplo, en el caso del trabajo pruebas funcionales, la lista de comandos es más larga. Tenemos aquí todo, le estamos diciendo al runner, a la máquina que va a ejecutar este trabajo, que tiene que ejecutar esta secuencia de comandos de Linux en este orden. O sea que puede ocurrir que haya trabajos que solo tengan un comando en la sección script y otros que tengan muchos. Aquí en este ejemplo, en el despliegue, tenemos 2 comandos, en los demás uno, y bueno, el más largo sería este de las pruebas funcionales, con un número más largo de comandos. GitLab nos ofrece un validador que podemos utilizar para comprobar si lo que hemos escrito para definir el pipeline es correcto o tiene algún error de sintaxis. Vamos a ver dónde se encuentra la herramienta esta de validación de sintaxis.
Podemos llegar a ella desde el apartado CICD Pipelines. Aquí encontramos un botón a la derecha que se llama CI-lint, le damos y accedemos al validador. Desgraciadamente no se puede hacer la validación directamente del fichero GitLab CI, sino que tenemos que pegar aquí el código. Así que lo que tenemos que hacer es volver al repositorio, abro el fichero, copio todo su contenido, le doy a copiar, vuelvo otra vez al validador, lo abro y pego el contenido de ese fichero. Lo pego y lo valido. Y me dice que no hay ningún problema de sintaxis. La sintaxis es correcta. Voy a introducir algún error forzado para ver que lo detecta. Por ejemplo, aquí en permitir fallos pone cierto, vamos a poner cualquier cosa que no sea true ni falso. Volvemos a validar y nos avisa de que la sintaxis es incorrecta porque en ese elemento el valor debería ser booleano. Aunque nosotros en la práctica que vamos a hacer en la asignatura vamos a utilizar un modo de ejecución de trabajo shell, conviene conocer que hay otro modo posible que es el modo Docker o modo contenedores. Cuando en la sección de un trabajo, la sección script de un trabajo, indicamos los comandos que hay que ejecutar, esto lo va a ejecutar normalmente una máquina Linux controlada desde GitLab. Es una máquina en la que debe estar instalado el programa GitLab Runner, que ya veremos más adelante. Entonces, si no ponemos nada en el fichero donde definimos el pipeline, como hemos hecho en el ejemplo anterior, los comandos los ejecutará directamente el intérprete de comandos del sistema operativo de la máquina. Esto, en algún caso, si esa máquina no la tenemos controlada o no es nuestra, puede ser peligroso para esa máquina, puesto que vamos a poder ejecutar comandos en ella y directamente, o sea, podemos tocar elementos de la máquina real, física, que a lo mejor son peligrosos. Entonces existe la opción del modo de ejecución Docker o por contenedores. En ese caso lo que decimos en el trabajo, como elemento nuevo, elemento imagen, la imagen de Docker que queremos utilizar para crear un contenedor antes de ejecutar los comandos script y que los comandos los ejecute el contenedor. Vale, entonces esto es menos peligroso para esa máquina. El trabajo lo va a seguir realizando la máquina externa en la que está instalado el runner, solo que en lugar de ejecutar el comando directamente en el sistema operativo de la máquina, primero se levanta un contenedor y se van a ejecutar dentro de ese contenedor, lo cual está aislado de lo que es la máquina física, la máquina en la que se va a ejecutar el trabajo. Aquí lo que estamos diciendo es que arranque un contenedor basado en la imagen Maven, la última versión que exista. Está claro que como el comando que queremos que ejecute la máquina es un comando de Maven, necesitamos un contenedor que tenga instalado Maven. Entonces lo que vamos a hacer es usar este contenedor, que es un contenedor que existe en Docker Hub con Maven ya instalado. Antes de continuar vamos a dejar claro cómo se ejecuta el pipeline de un proyecto. Suponemos que ya tenemos configurado en el fichero GitLab CI YAML el diseño, la configuración de los trabajos. Entonces lo que va a ocurrir es que cada vez que un desarrollador termine algún cambio en el código fuente del proyecto que haya realizado él, lo que tiene que hacer es ejecutar en su ordenador, en su máquina, un comando git push para mandar esos cambios que ha hecho al servidor donde se encuentra el código fuente del proyecto compartido, que en este caso es en GitLab, ya que hemos dicho que actúa como servidor de repositorio y también como servidor de integración continua. Bueno, pues lo que ocurre a continuación es que el GitLab detecta que ha habido esos cambios y lo que hace es ordenar la ejecución del pipeline de cada uno de los trabajos indicados en el fichero GitLab CI. Esos trabajos, como he dicho, no los va a ejecutar el servidor, sino que habrá por aquí una máquina externa que debe tener instalado el programa GitLab Runner
va a ser la que va a ir ejecutando los comandos indicados en las secciones script de cada uno de los trabajos definidos en el pipeline. Y finalmente se va a mostrar en la pantalla de GitLab el resultado de cada trabajo. En el caso de GitLab, en la sección CI/CD Pipeline se puede ver cuál ha sido el resultado de la ejecución del pipeline. Aparecerá una lista de pipeline de ejecuciones y lo que tenemos que mirar es el último, el que está más arriba, y se indica en la columna de status si finalizó con éxito el pipeline. Si no finalizó con éxito, como en este caso, en la columna stage se marca cuál de las fases es en la que falló alguno de los trabajos. Si se selecciona el pipeline, se puede ver con detalle el resultado de los trabajos. Aquí vemos en la imagen lo que se vería en GitLab y veríamos que, por ejemplo, en este caso ha fallado el trabajo pruebas funcionales. Los símbolos que se utilizan, el símbolo verde para indicar que ha pasado con éxito el trabajo, la X en rojo si ha fallado y en marrón si ha finalizado pero con un aviso. Si ha finalizado quiere decir que no se ha abortado la ejecución del pipeline, pero que ha habido algo ahí que tendríamos que tener en cuenta, pero que no ha sido tan grave como para que se aborte la ejecución del trabajo. Si seleccionamos uno de los trabajos, lo que se muestra en la ventana de GitLab es lo que se ha ejecutado. Si se ha indicado, en este caso vamos a ver la diferencia con el caso anterior, como indicamos que se debía utilizar un contenedor en lugar de directamente ejecutar comandos en la máquina que hace de ejecutor de este trabajo, pues lo que vemos es que en la parte superior de la ventana en la que se detalla la ejecución del trabajo, ¿qué es lo que se hace? Lo primero es levantar un contenedor Docker y después ya se ejecutarían los comandos en ese contenedor. Aunque estaba en la diapositiva, en una imagen, vamos a verlo en directo cómo funcionaría la ejecución de un trabajo. Entonces, aunque yo tengo este pipeline en el que ya fueron ejecutados todos los trabajos y todos con éxito porque se marcó en verde, podemos repetir la ejecución de cualquier trabajo volviéndole a dar al símbolo que aparece a la derecha de cada uno que dice repetir o retry. Si le doy, por ejemplo, al de empaquetar, se empieza a ejecutar. Primero aparece el símbolo de pause en marrón, que quiere decir que el trabajo está esperando que se le asigne una máquina externa para ejecutarlo, un runner. Tendríamos que esperar, ya ha cambiado, ahora está en azul, quiere decir que ya tiene asignado un runner y ya hay una máquina externa que ha empezado a ejecutar ese trabajo. Si queremos ver cómo va el trabajo, podemos acceder a él pulsando en el trabajo y nos aparecerá la consola de esa máquina externa que está ejecutando ese trabajo. Como vemos, lo primero que nos dice es que está ejecutando el programa GitLab Runner, que tiene que estar instalado, y como ha detectado que pusimos en el fichero, en la configuración del trabajo, que se ejecutara en una imagen, pues aquí vemos que se está descargando la imagen Maven Latest, aquí lo vemos, Pulling Docker, que está instalado en esta máquina, se está trayendo del Docker Hub esta imagen y para crear un contenedor. Y a continuación vemos aquí ya que ejecutaría el comando, pero lo está ejecutando dentro de esa máquina, de ese contenedor, perdón, no en la máquina real, sino en el contenedor que acaba de lanzar, que acaba de abrir esta máquina, contenedor Docker. Aquí estaría la ejecución del comando Maven Package, se descargan todas las dependencias, etcétera, y si ha terminado, seguimos hacia abajo, sigue, y ya vemos que ha terminado, ha tardado un cierto tiempo, unos segundos, 18 segundos, y ya el trabajo es un éxito. Si volvemos para atrás, veremos en el gráfico que este iconito de que estaba en marcha el trabajo va a cambiar a verde, como que tarda un poco. Si no, podemos refrescar la página para ver que ya se ha puesto en verde, ha terminado el trabajo. Bueno, pues esto lo podríamos hacer con todos, podríamos volver a ejecutar el trabajo, pero en realidad, bueno, si se ha ejecutado una vez, la segunda ejecución será exactamente igual. Seguimos repasando los elementos del lenguaje que podemos utilizar para diseñar flujos de trabajo o pipelines en los proyectos con GitLab. Vamos a ver ahora los elementos artifact, paths y dependencias. Aquí lo que hay que tener muy claro siempre es que la ejecución de los trabajos es independiente en GitLab. Es decir, cuando se ejecuta un trabajo,
el contenedor en el que se ejecuta se crea una copia del repositorio del proyecto en un directorio que se llama build, y al terminar el trabajo desaparece el contenedor y cualquier archivo que se haya generado durante la ejecución del trabajo. Es decir, perdemos todos los archivos que se hayan generado durante la ejecución de ese trabajo. Si queremos que GitLab recupere algún archivo o carpeta de los que se ha generado al ejecutar el trabajo, antes de que desaparezca el contenedor, lo que tenemos que hacer es utilizar el elemento artifact. Con el elemento artifact y el elemento path decimos qué carpeta o qué archivos queremos que nos guarde o nos recupere para ser utilizado en siguientes trabajos, el trabajo que viene a continuación en el pipeline. Entonces, en el trabajo que vaya a utilizar esto que hemos guardado del trabajo anterior, tenemos que indicar el elemento dependencies, con la lista de los trabajos de los que queremos obtener información o artefactos que se hayan guardado. Para entenderlo vamos a ver un ejemplo. Vamos a basarnos en el mismo que habíamos visto en diapositivas anteriores, que era el pipeline en el que había un trabajo que era empaquetar, que dijimos que se levantara un contenedor Maven en la máquina que va a ejecutar este trabajo y que luego ejecutara el comando Maven package. Bueno, podemos añadirle estos dos elementos nuevos, que es artifact y patch. Estos elementos se utilizan para indicarle que cuando ejecuta el comando Maven package, este comando genera una carpeta en la estructura de directorios del proyecto, genera una carpeta que se llama target con el resultado del empaquetado, o sea, con el fichero de la aplicación .war, listo para ser desplegado e instalado. Bueno, pues si no pusiéramos esto, al terminar este trabajo, esta carpeta se perdería. Entonces lo que queremos decir es que la vamos a necesitar para el siguiente trabajo. Entonces en el siguiente trabajo, que vamos a ejecutar en un contenedor diferente, vamos a decir que en un contenedor Tomcat, porque es un trabajo de pruebas funcionales en el que se va a arrancar un contenedor y se va a instalar la aplicación para hacer pruebas con ella. Entonces lo que necesitamos en ese caso es disponer de la aplicación para poderla instalar en este contenedor. Bueno, pues para poder recuperar la carpeta target necesitamos utilizar el elemento dependencies, de tal forma que ponemos que este trabajo depende del trabajo empaquetar. Lo que le estamos diciendo es que los artefactos que generó el trabajo empaquetar, los necesita. De esta manera que GitLab, cuando empieza a ejecutar este trabajo, lo que va a hacer, como siempre, es copiar todo el repositorio, el código fuente, en el contenedor que hemos dicho que va a ejecutar el trabajo, pero también le va a añadir la carpeta target que se había guardado desde el trabajo anterior. Con lo cual luego ya sí que en los scripts, en los comandos, podemos, por ejemplo, en el caso de Tomcat, instalar una aplicación. Es tan fácil como copiar la aplicación en la carpeta web apps de Tomcat. Bueno, pues aquí, como ya estamos seguros que esa carpeta la tenemos porque hemos dicho que la necesitábamos por la dependencia, pues podemos decir que copie la carpeta en la de Tomcat y ya estaría instalada la aplicación en este servidor de prueba. Aquí a la izquierda se indica el resultado de la ejecución del trabajo empaquetar. Aquí lo podemos ver. Y lo que sí me gustaría señalar es que aquí abajo, cuando hemos puesto el artifact, podemos ver que la diferencia es que al ejecutar el trabajo nos dice que se va a subir el resultado al coordinador. El coordinador es GitLab. Hay que recordar que este trabajo, esto que está en negro, no lo está ejecutando el servidor GitLab, sino una máquina externa que es el ejecutor que está destinada a ejecutar o sea, ha decidido que sea la que ejecute este trabajo. Entonces lo que está diciéndonos en esta máquina ejecutora al final es que está enviando al servidor GitLab, que es el coordinador de toda la integración continua, servidor de integración continua, le está mandando lo que hemos dicho, el artefacto que le hemos dicho, la carpeta target, nos dice aquí, en la que han quedado 32 archivos dentro. Bueno, pues toda la carpeta la está subiendo al servidor GitLab. En esta otra diapositiva lo que vemos es el detalle de la ejecución del otro trabajo, del trabajo pruebas funcionales. A diferencia del anterior que decía que se estaba subiendo al coordinador, que es el servidor GitLab, en este, si analizamos las líneas de la consola donde se está ejecutando este trabajo, pues veremos que al principio lo primero que hace es avisarnos de que está descargando los artefactos del coordinador. Si no hubiéramos puesto la dependencia en este trabajo, que depende de empaquetar, esto no lo haría. Directamente lo único que hace
GitLab, cada vez que se ejecuta un trabajo, es copiar el contenido del repositorio de código fuente y nada más. Pero si le hemos puesto la dependencia, además de descargar todos los fuentes a la máquina que va a ejecutar el trabajo, también le está descargando desde el servidor GitLab los artefactos de los que depende. En este caso le estará enviando todo el contenido de la tarjeta de la carpeta target, con lo cual luego cuando ejecute el script, el comando en el que usa esa carpeta, no va a haber problemas porque ya se tiene en esta máquina que va a ejecutar este segundo trabajo, porque se ha descargado del coordinador, que es el servidor GitLab. GitLab es el servidor de integración continua. Es lo que aquí en estas pantallas que hemos visto antes llaman el coordinador. Entonces, hemos visto que lo que hace es coger el resultado de un trabajo, se lo guarda en GitLab, en el servidor de integración continua, y luego se lo pasa al siguiente trabajo. Entonces, ¿dónde queda guardado ese artefacto que se ha cogido de un trabajo y luego se le envía al otro trabajo? Bueno, podemos verlo porque queda guardado en el servidor. Entonces, en la sección de GitLab, donde está cada trabajo, podemos ver los artefactos que están disponibles o que se han guardado como consecuencia de la ejecución de ese trabajo. Por ejemplo, si estuviéramos viendo el trabajo empaquetar, que es este que se ve aquí en la pantalla, empaquetar, y esta era la secuencia de la consola que ejecutó ese trabajo, pues debajo a la derecha hay una sección donde están los artefactos del trabajo. Si no hubiera generado ningún artefacto, si no hubiéramos puesto el elemento artifact en la configuración de ese trabajo, aquí no habría nada. Pero como sí lo pusimos, pues ahora tenemos esta sección en la que podemos o descargar el propio artefacto o navegar por ello y ver qué es lo que hay dentro, qué artefactos son los que se han guardado de ese trabajo. Y vemos que lo que se guardó es la carpeta target. Bueno, vamos a ver esto directamente en el sitio web de GitLab, donde se quedan guardados los artefactos. Hemos dicho que estábamos en este pipeline y le hemos dicho que el trabajo de empaquetar guarde el artefacto que es el contenido de la carpeta target que se genera al ejecutar el empaquetamiento, el comando mavenPackage sobre una aplicación, en este caso la aplicación baloncesto, que es una aplicación web. Si damos al trabajo empaquetar, dijimos que vemos el resultado de la ejecución, todo lo que hemos visto antes la diapositiva, y lo que vemos a la derecha ahora es la sección Job Artifact. Entonces, como dije antes, podemos navegar con Browse a la sección. Estos son los artefactos que se han guardado. Lo que tiene que quedar muy claro es que estos artefactos, este compilado, esta carpeta target que dentro incluye el resultado de la compilación de la aplicación, que es el fichero WAR, bueno, y también otros resultados, está la aplicación compilada, pero también empaquetada en WAR. Esta información, estos archivos, no son parte del repositorio. Si me voy al repositorio de código fuente, al repository, aquí no están. O sea, aquí solo está el código fuente. O sea, como por definición, como ya dije en alguna presentación anterior, no hay que incluir los ejecutables en el código fuente de la aplicación, en el repositorio de la aplicación. En ese repositorio solo están los fuentes. Los ejecutables no están ahí. O sea, hay que generarlos cada vez. En el caso de GitLab, aunque no estén, si queremos tenerlos guardados porque los ha generado un trabajo y los queremos usar en otro trabajo, pues nos da la opción de tenerlos en la sección del trabajo. Vamos otra vez aquí al trabajo que estábamos viendo, empaquetar, y lo tenemos aquí en esta sección, pero no está en el repositorio, ¿vale? O sea que si queremos acceder a ello, está aquí. También hay que tener en cuenta que el propio GitLab nos avisa de que esto no se guarda siempre. Los artefactos se guardan por un tiempo limitado. Recuerdo cuál es el tiempo. Nos indica, bueno, no tengo aquí está, si será detectado hasta que nuevos artefactos estén disponibles. Bueno, pues en fin, lo que quiero indicar es que no se guardan para siempre, porque claro, ocupan sitio, y además hay que tener en cuenta que se guarda un trabajo, o sea, por cada trabajo, por cada ejecución del pipeline, los trabajos se guardan los artefactos que se generan, con lo cual se nos puede llenar el servidor de artefactos ocupando sitio. Así que al cabo de un tiempo se eliminan. O sea, no podemos pensar que estos artefactos los vamos a tener ahí siempre.
En realidad solo harían falta para que los tome el siguiente trabajo. O sea que es suficiente con que estén unos segundos ahí guardados. El siguiente trabajo los utiliza para ejecutar su propia función. Ese otro trabajo, en este caso, era el trabajo de las pruebas, de pruebas funcionales, que va a utilizar el trabajo, el artefacto, lo ponía aquí, aquí, los artefactos que se habían guardado en el coordinador, en el servidor, como resultado del anterior trabajo. Y una vez que éste los usa, ya esos artefactos ya no hacen falta para nada más. Solo le hacían falta para que éste, en las pruebas funcionales que venían después, pueda acceder a la aplicación compilada que estaba guardada como artefacto. Si nos fijamos en este trabajo segundo, en el de las pruebas funcionales, no hay ningún artefacto, porque este no genera ningún artefacto, ya que no hemos indicado en el pipeline del proyecto, que os recuerdo que está en el archivo GitLab CI, en el pipeline del proyecto no hemos indicado que tenga que generar ningún artefacto. Aquí no pone nada, solo que depende de otro, pero no que genere nada. Solamente cuando se pone artifacts en un trabajo es cuando en la sección de artefactos de ese trabajo podemos acceder navegando al artefacto que hayamos dicho aquí que queremos que se guarde provisionalmente. Repito que no se va a guardar para siempre. Esto, a cabo de un tiempo, GitLab lo borra. Así que solo podemos confiar que esté ahí un tiempo, pero a nosotros, como digo, no es suficiente que esté el tiempo necesario para que lo recupere este trabajo que se ejecuta a continuación, unos segundos después, con lo cual es suficiente con que esté muy poco tiempo guardado. Pasamos a otro elemento del lenguaje que ofrece GitLab para definir pipelines. Es el elemento allow failure, es permitir fallo. En algunos trabajos puede interesar que el trabajo no bloquee la finalización de un pipeline si falla. Entonces, en ese caso, se indicaría en la especificación del trabajo, en una línea, que el valor de este elemento es true, con lo cual se permite fallo. Bien, en ese caso, ¿qué va a ocurrir cuando se ejecute el trabajo? Cuando se ejecute el trabajo, si falla el trabajo, en lugar de aparecer la X en rojo como que ha fallado el trabajo, lo que aparece es un aviso. Ha habido un fallo, pero ese fallo no ha supuesto bloquear todo el proceso de ejecución del pipeline, sino que simplemente se marca como un aviso. ¿Vale? Se supone que es un fallo que no es muy importante, es un trabajo al que no le damos mucha importancia al que falle, y entonces queremos saber que ha fallado, pero que no se bloquee el pipeline. Y pasamos a otros dos elementos, como son when y only. Si al subir cambios al repositorio remoto con git push alguno de los trabajos solo se tiene que ejecutar cuando haya habido cambios en una rama determinada del repositorio, entonces podemos utilizar only. Si ponemos, por ejemplo, en este ejemplo del archivo GitLab CI de nuestro proyecto de baloncesto, en el último trabajo era el de despliegue a un hosting público que es en Heroku, una nube en la que podemos guardar gratuitamente, tener instaladas hasta 3 aplicaciones, que además permite aplicaciones Java. Bueno, pues lo vamos a utilizar en la práctica del tema 5, pero bueno, ya adelanto aquí que va a ser en ese servicio donde vamos a desplegar la aplicación final. Bien, pues si en este trabajo decimos que only master, estamos diciendo que solo se despliegue a producción cuando haya cambios en la rama master. ¿Vale? Esto es lo lógico, porque no queremos estar desplegando a producción cada vez que un desarrollador hace cambios en una parte. Solamente cuando se acepten esos cambios y esos cambios queden integrados en la rama principal del proyecto, en la rama master, es cuando queremos que se ejecute todo el pipeline completo, incluido el despliegue. O sea que estaría condicionado. Y además de la rama, podemos también utilizar el elemento when para indicar si se tiene que cumplir una condición para que se ejecute este trabajo. En este caso, la condición que se puede poner es la palabra reservada manual, que indica que ese trabajo solo se puede ejecutar de forma manual. De esta forma, como ya vimos hace unas diapositivas, en el pipeline aparece el último trabajo con un símbolo de play, de tal manera que este trabajo no se va a ejecutar hasta que no se cumpla la condición de que alguien, el responsable, el que tenga permiso para hacerlo, el que tenga acceso a GitLab
al proyecto con permiso al menos de desarrollador o de gestor, pues pulse aquí y entonces se ejecute en ese momento el trabajo, que en este caso es el de despliegue. Para entender bien el lenguaje de definición de pipelines que tiene GitLab y para ver todas las posibilidades que ofrece, lo mejor es ver ejemplos. Y en este sentido, GitLab en su página de documentación ofrece en una sección de ejemplos muchos ejemplos de tanto de plantillas como de ejemplos de proyectos que utilizan pipelines y que podemos utilizar como referencia. Entonces, en ese enlace podemos encontrar, como he dicho, ejemplos que nos pueden ser útiles o que se parezcan a algún proyecto que vayamos a desarrollar. Aquí hay una lista de ejemplos. Por ejemplo, tenemos Java con Maven. Cómo desplegar proyectos Maven en el repositorio Artifactory con GitLab. Pues lo que veríamos sería una explicación de cómo hacerlo, un proyecto, y también el contenido del fichero GitLab CI, o sea, del pipeline que tendríamos que definir para ese tipo de proyectos. Aquí tenemos los apartados, las secciones y los trabajos que han definido y que sugieren, y las fases que sugieren para ese proyecto. Hay proyectos de todo tipo, ¿vale?, con diferentes lenguajes, por ejemplo Python en Heroku, cómo teníamos que preparar para desplegar un proyecto de Python en una máquina en la nube de Heroku. También tenemos plantillas. Las plantillas serían más generales para empezar, para no partir de cero cuando uno va en un proyecto a crearse su fichero GitLab CI para definir el pipeline o el flujo de trabajo del proyecto. Entonces nos sugiere GitLab partir de una plantilla que en principio tiene lo básico, un esqueleto que nos pueda servir. Como vemos, hay plantillas para todos. GitLab no se utiliza solo para proyectos web de desarrollo en Java. Se puede utilizar GitLab para desarrollar aplicaciones móviles para Android, en fin, de todo tipo, ¿no? También para proyectos Maven, JavaScript, PHP, etcétera. Por curiosidad vamos a acceder, por ejemplo, a la plantilla que nos propone para los proyectos que utilicen Maven. Muchas de estas plantillas son muy largas. En este caso, bueno, esta es cortita, tiene muchos comentarios, porque tiene muchas aplicaciones, pero aquí nos dice algunos comandos que nos recomienda utilizar cuando vamos a hacer un proyecto en Java con Maven. De hecho, aquí nos podemos dar cuenta que en los scripts, además de los comandos, se pueden utilizar incluso condiciones, con if, etcétera. Esto sería el intérprete de comandos del sistema operativo que se va a encargar de ejecutar el comando correspondiente. Vamos entonces ahora con la sección GitLab Runner. Esta sección lo que vamos a ver es una herramienta que se llama GitLab Runner, que no es GitLab, es una herramienta externa, diferente, que se descarga de otro sitio y que hay que instalar en un ordenador que no es el servidor de GitLab, pero que sin la cual no podríamos hacer la integración continua, porque es la herramienta que se va a encargar de ejecutar los trabajos que están definidos en el archivo de GitLab CI, donde está configurada la pipeline, el flujo de trabajo del proyecto. Vamos a ver 5 apartados para entender en qué consiste esta herramienta. Primero haremos una introducción, luego la posibilidad de utilizar runners o máquinas ejecutoras compartidas, o que nosotros mismos tenemos también la opción de crearnos un runner propio. Si queremos hacer esto, tenemos que instalarnos el programa GitLab Runner, lo veremos en el apartado 4. Y cuando instalamos y ejecutamos este programa, lo primero que tenemos que hacer es crear runners, ejecutores. Y para eso hay que registrar el runner y ejecutarlo. Avisar al servidor GitLab de que está disponible nuestro runner para que lo utilice. Eso lo veremos en el último apartado. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, como ya he dicho anteriormente, es que GitLab no ejecuta los comandos de la sección script de los trabajos, sino que lo que hace es ordenar a un programa llamado GitLab Runner que los ejecute. Por eso en la gráfica que usé al principio de la presentación, esta parte que es la ejecución del pipeline no la hace GitLab, sino GitLab Runner. Este programa se puede descargar e instalar en cualquier máquina, Linux, Windows o Mac. La única condición es que tenga acceso a Internet.
Podemos usar runners compartidos con limitación de tiempo de uso si el proyecto es privado. Incluso nosotros podemos compartir nuestros runners, siempre que seamos conscientes de que estamos permitiendo a otros que utilicen un proceso que va a estar instalado en nuestra máquina. No en el servidor de GitLab, sino en una máquina que tengamos nosotros donde hayamos instalado el runner. Podemos, si no usamos runners compartidos por otros, podemos instalar y usar el nuestro propio, sin limitación de tiempo. La documentación sobre cómo se instalan, etcétera, los runners está en este enlace de la documentación oficial de GitLab. Lo normal cuando uno empieza a utilizar GitLab es utilizar runners compartidos porque es lo más sencillo, ya que nos olvidamos de tener que disponer nosotros mismos de una máquina externa en la que instalar ese programa, etcétera. Entonces, si no decimos lo contrario, en un proyecto por defecto se utilizan runners compartidos. Se pueden deshabilitar en la sección Settings, CICD Runners, ahí podemos acceder y decir que no queremos, aquí en este botón, Disable Share Runner, queremos deshabilitar, no queremos usar runners compartidos. Si no lo ponemos, estaremos usando, en este caso, cuando yo he abierto esa sección, me aparece de que hay disponibles 15 runners compartidos de 15 usuarios o personas que ofrecen sus máquinas, sus ordenadores propios, en su casa, por ejemplo, para que nosotros ejecutemos los trabajos. Por supuesto, esto pues tiene limitaciones. Aquí nos avisa de 2.000 minutos por mes, por grupo, en fin, porque claro, estamos usando recursos de otros, no son nuestros. Por tema de seguridad, está claro, si aquí hay 15 personas que nos ofrecen su máquina para que ejecutemos comandos, no nos van a ofrecer la posibilidad de ejecutar directamente los comandos en su máquina real. Por tanto, siempre que se usen runners compartidos, solo se pueden utilizar en modo Docker. De los trabajos que hayamos definido en el pipeline se ejecutarán en contenedores, nunca en la máquina real en la que está el runner. Esto de la máquina real será solo cuando usemos nuestro propio runner, pero en estos casos será la que nos hayan prestado gratuitamente, con lo cual tenemos que hacer, bueno, automáticamente va a ser dentro de un contenedor, no tenemos nosotros la posibilidad de ejecutar los comandos directamente en la máquina. Si en GitLab CI, el fichero donde diseñamos los flujos de trabajo, el pipeline, no indicamos ningún contenedor para los trabajos, por defecto se usa un contenedor con la imagen Ruby que se descarga de Docker Hub. En Docker Hub podemos ver que existe esta imagen, que sea una máquina que tiene preinstalado Ruby. Entonces, bueno, y otra cosa que, como he dicho, hay que tener muy claro desde siempre, es que los runners no están instalados en el servidor de GitLab.com, sino en ordenadores externos, que puede ser nuestro o de terceras personas. Aquí hay 15, que no sabemos dónde están, supone que están en 15 ordenadores, 15 máquinas que habrá repartidas por el mundo de personas que ofrecen su runner, sus máquinas para ejecutar esto. De todas maneras, siempre tenemos la opción de crear nuestro propio runner y en nuestro proyecto no tener que depender de terceros, de máquinas que estén en otros sitios que a lo mejor alguna vez se caen, entonces podemos nosotros mismos crearlo. Además, la ventaja que tiene crear nuestros propios runners es que no hay límite de tiempo de ejecución, porque son nuestros. Y además se pueden ejecutar en modo shell. O sea, como es nuestro, podemos nosotros decidir si los trabajos se ejecutan en un contenedor o directamente ejecutando comandos en nuestra máquina. Si queremos en un proyecto que cada trabajo lo ejecute un runner diferente, podemos utilizar etiquetas o tags para asociar diferentes runners a diferentes trabajos incluidos en el pipeline del proyecto. Vamos a ir viendo entonces en las siguientes diapositivas cómo instalaríamos el programa GitLab Runner y cómo vamos a crear un runner propio. Esto aquí solo es una presentación y lo vamos a practicar en el tema siguiente cuando hagamos la práctica de desarrollo de una aplicación web y en la que vamos a utilizar nuestro propio runner. Así que aquí simplemente es un vistazo, una revisión y luego ya la parte práctica la veremos en el siguiente tema. Bueno, como dije antes, para utilizar un runner propio lo único que tenemos que tener es un ordenador con acceso a Internet. El fabricante de GitLab nos recomienda que no se instale el runner en la misma máquina
del servidor GitLab. Es decir, que si nosotros nos instalamos, ya que GitLab es de código abierto, nos instalamos un servidor propio GitLab, nos recomienda que en ese servidor no instalemos el runner, sino que esté en otra máquina, por temas de seguridad. En fin, no es obligatorio, pero si seguimos su consejo, lo mejor es tener dos máquinas diferentes. Pueden ser máquinas virtuales, la verdad. Se debe instalar el programa Git Runner, disponible para Linux, Windows y Mac en este enlace, en la sección install de la documentación de GitLab. Lo que ocurre es que también lo tenemos disponible en forma de contenedor Docker. Existe una imagen oficial en el Docker Hub que se llama GitLab Runner, donde ya tenemos una máquina con el GitLab instalado. El GitLab Runner, perdón, instalado en esa máquina, en ese contenedor. Una vez que hemos instalado el programa en nuestro ordenador, simplemente ejecutando la instalación, ya tenemos instalado GitLab Runner, pues ahora lo que tenemos que hacer es crear los runners. Y para eso hay que hacer dos pasos. Primero registrarlo y luego ejecutarlo. Si estuviéramos en una máquina Linux, Ubuntu, lo haríamos con el comando GitLab Runner register. Con esto registraríamos el runner propio. Si tuviéramos una máquina Windows o Mac, pues con la sintaxis del intérprete de comandos correspondiente. En este caso, el comando en el caso de Linux sería este. Bien, lo siguiente que hay que hacer es registrar el runner. Registrar el runner es asociar este runner al servidor GitLab donde está el proyecto que lo va a utilizar. Entonces, cuando ejecutamos este comando register, lo que nos va a pedir el programa GitLab Runner son unos datos. Primero, la URL del servidor GitLab en el que se va a usar el runner. Nosotros podemos poner gitlab.com, pero si nos hemos instalado en nuestro propio servidor GitLab, pues tendrá otra URL. Después, el servidor de GitLab nos va a ofrecer un token, un valor numérico, que nos va a hacer falta porque lo tenemos que introducir aquí como un dato que nos va a pedir este programa. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. Después una descripción para el runner, para que sepamos que después identificarlo. Etiquetas asociadas al runner para luego poder diferenciar este runner en qué trabajos queremos que se ejecute y en qué otros no queremos. El tipo de runner, shell, docker, otros. Y si se ha elegido el tipo, bueno, y si se elige el tipo Docker, la imagen por defecto que usará el runner. Si ponemos que es un runner tipo shell, todos los comandos de los trabajos se ejecutarán directamente en esta máquina en la que estamos instalando, registrando este runner. Si ponemos Docker, lo que va a hacer es esta máquina, cuando vaya a ejecutar un trabajo, es crear un contenedor. Entonces, si no ese contenedor se le indicaba en la sección imagen del pipeline, pero si no le indicamos ninguno, tiene que haber uno por defecto, y es el que nos pediría aquí si hemos dicho que el tipo de runner va a ser Docker. Si vamos a compartir este runner con otros, siempre debería ser Docker, por problemas de seguridad. Si solo lo vamos a usar nosotros en nuestro proyecto, somos los dueños tanto del runner como del proyecto de GitLab, pues en ese caso podemos elegir la opción shell o la opción Docker. Nosotros en la práctica vamos a usar el tipo shell. En esta presentación no se trata de que instalemos el runner ni que lo ejecutemos, porque es simplemente entender el concepto. Todo esto que estamos viendo aquí lo vamos a hacer en la práctica guiada que veremos en el tema siguiente. Aquí solamente es entender estos conceptos. Entonces vamos a ver, vamos a ponernos en la situación de que estamos en una máquina Linux en la que vamos a ejecutar, aquí estaría el comando, en este caso el programa GitLab Runner, que ya estaría instalado en la máquina previamente, y ahora queremos registrar un runner. Bueno, pues lo que tenemos que ejecutamos el comando, como hemos visto en la diapositiva anterior, pero aquí ya vemos en la ventana cómo nos va a ir pidiendo los datos que comentamos antes. Lo primero, la dirección del coordinador, es decir, el servidor GitLab en el que vamos a utilizar este runner. Pues nosotros, como va a ser en gitlab.com, pues gitlab.com. No hay que poner el nombre del proyecto, solamente el del servidor, porque este runner se puede usar en varios proyectos. Después nos pedía el token para este runner. Ese token, ¿dónde lo encontramos? En este ejemplo he puesto este valor, que lo he copiado de aquí. Bueno, en la sección Settings, CICD, Runners de GitLab, en el servidor GitLab, podéis encontrar una sección en la que se indica información que nos va a hacer falta cuando registremos un runner. Pues precisamente nos dice que este token, entonces este token que tendríamos que copiar de aquí y pegar cuando nos lo pida en nuestra máquina en la que estamos creando este runner, registrando el runner.
Luego nos preguntaba la descripción, nos pide una descripción, la inventamos y por ejemplo yo la he llamado aquí ejemplo de runner. Luego las etiquetas, aquí vamos a dejar en blanco porque en principio no vamos a después en los trabajos decir qué runner queremos que ejecute en cada trabajo. Si no ponemos nada, este puede ejecutar todos los trabajos. Y ya está, y termina aquí. Bueno, lo siguiente era el tipo de ejecutor o tipo de runner. Hay varias opciones y nosotros indicaríamos, por ejemplo, shell, que es lo que vamos a hacer en la práctica. Pero podríamos elegir Docker, incluso VirtualBox. Lo que haría sería crear, en este caso, si fuera VirtualBox, una máquina virtual, o si es Docker, pues un contenedor Docker antes de empezar a ejecutar ningún trabajo. Si todo ha ido bien, nos dice que está registrado con éxito y vuelve la consola a esperar a que escribamos comandos. Estamos en un ordenador Linux, en este caso un Ubuntu, en el que en la consola de comandos. Bien, lo siguiente, una vez que hemos registrado el runner, ya tenemos conexión con el servidor GitLab, ya está, digamos, establecida la conexión, la relación. Lo siguiente, para que poner a funcionar el runner y que ya pueda esperar a que se le ordenen trabajos, es ejecutar el programa GitLab Runner, pero con la opción Run. De esta manera, lo que hace es que se pone en marcha el runner y está a la espera de que se le envíen trabajos. Eso tiene que estar siempre funcionando en la máquina, porque si lo paramos, entonces cuando GitLab le mande trabajos, pues no lo encontrará y no se podrá ejecutar. ¿Cómo podemos saber desde GitLab? Ahora ya estamos en el servidor, aquí a la derecha, en el servidor gitlab.com, ¿cómo puedes saber si el runner está funcionando, está activo, esperando a que le mandemos trabajo? Bueno, pues porque aquí abajo, en la parte de abajo, aparece runners activados para este proyecto. Y si todo ha ido bien, aparecerá aquí en verde un código de runner y aquí podemos estar seguros de que el runner, además aparece debajo el nombre. Si recordamos, en la diapositiva anterior dije que el nombre que le di a ese runner era ejemplo de runner. Bueno, pues aquí aparece el nombre, con lo cual estamos seguros de que está ahora mismo corriendo, está ejecutándose este runner porque está en verde, que es el que habíamos creado. Entonces está esperando a que le mandemos trabajos. ¿Cuándo el runner ejecuta un trabajo? Pues siempre que se ejecute el pipeline del proyecto. Entonces recordemos que cuando se ejecutaba un trabajo aparecía una consola en negro donde iban apareciendo los comandos que va a ejecutar la máquina que se encarga de ejecutar ese trabajo. Por ejemplo, en el caso del trabajo empaquetar, si recordamos, dijimos que había un script que era ejecutar el comando maven mvn package. En este ejemplo he quitado lo de la imagen, porque era el ejemplo original, con lo cual, al no poner imagen, se supone que este comando queremos que lo ejecute el shell, el intérprete de comandos de la propia máquina en la que está instalado el runner. Bueno, pues si nos fijamos en lo que va apareciendo en ese trabajo, en esta consola que muestra la ejecución del trabajo, lo primero que nos indica es que se está ejecutando GitLab Runner, el programa. Como dijimos que nuestro runner, bueno, que se está ejecutando en el runner que se llama ejemplo de runner, que fue el nuestro, el que creamos antes. Además nos está diciendo que se va a ejecutar el tipo shell, lo está preparando. Prepara el entorno, se trae una copia, como dije antes, siempre que se ejecuta un trabajo, lo que hace es GitLab le envía al runner una copia entera del repositorio de código fuente del proyecto. Y eso es lo que nos dice que está ocurriendo aquí. ¿Vale? Y una vez que ya se ha traído todo el código fuente, pues ya empieza la ejecución de los comandos que hayamos puesto en la sección de script del trabajo. Y aquí vemos que el primer comando es el mv package. Y aquí ya se ejecutaría en la máquina en la que está instalado el GitLab Runner. Voy a terminar la presentación con algunas conclusiones. En el ámbito de la integración continua y del despliegue o entrega continua, recuerdo que el concepto de pipeline, el término pipeline, representa la automatización del flujo de trabajo de un proyecto, dividido en fases y trabajos. Con GitLab se diseña el pipeline de un proyecto en el archivo GitLab CI YAML. Esta idea es la misma en todos los servidores de integración continua. Lo que ocurre es que cada uno tiene su propio lenguaje y su propio archivo donde se configura. En el caso de GitLab, como hemos visto, se haría en este archivo. Una cosa que hay que tener clara en el caso de GitLab es que la ejecución de los trabajos del pipeline se realiza en una máquina externa en la que está instalado el programa GitLab Runner, que es otro diferente a GitLab. Por tanto, tiene que quedar muy claro que no hay que confundir GitLab con GitLab Runner. Son dos programas diferentes. GitLab
es una aplicación web de código abierto que se puede instalar en un servidor web, mientras que GitLab Runner es una aplicación que existen versiones para Linux, para Mac y para Windows, que se instala en una máquina diferente a la del servidor, con la idea de que GitLab, el servidor GitLab, envía a la máquina en la que está instalado GitLab Runner los trabajos del pipeline de un proyecto para su ejecución. O sea, la ejecución de los trabajos, los comandos de que se indican en la sección script de cada trabajo del pipeline, lo va a ejecutar la máquina en la que está instalado GitLab Runner, y que es una máquina diferente al servidor. Y con esto termino esta presentación. Hasta pronto.